¿Sí? Gracias, profe. Qué grande. Ahí está. Bien. Bien. Claro, les explico. En realidad hubo un pequeño detalle, ¿no? Con el tema del trabajo que les mandé a hacer, porque claro, yo empecé a hablar de los artículos, pero me olvidé de la otra parte. Eh, el trabajo, el estado del arte que tenemos que hacer, tiene que ver con un tema de investigación, donde en realidad nos va a orientar acerca de la investigación que vamos a hacer, no a ponernos a hacer acerca de qué conocimiento tenemos del tema. Por eso, no, a ver, espere que vamos a ver si acá. Claro. Entonces, ¿vieron cuando yo les envié el artículo? El artículo perdona, el material bibliográfico, ¿no? Donde hablaba del estado del arte y donde teníamos, donde decía precisamente de qué se trataba el estado del arte y para qué motivo era. Entonces, el estado del arte en realidad tiene que ver con esto, realmente que ahora estoy subrayando, ¿no? Que se utilizan diferentes fuentes para realizar el estado del arte, o sea, libros, artículos, ensayos, tesis, monografías, entre otras cosas. Entonces, lo que vamos a hacer entre los temas de investigación que ustedes elijan, vamos a elegir justamente estos, cualquiera de estas fuentes para obtención. Claro, yo le había hablado de artículos científicos, más que nada, porque en realidad cuando estamos en una tesis, lo que nos focalizamos en estado del arte son de los artículos científicos, pero como estamos en un paso previo, en realidad, a la realización de la tesis, nos vamos a enfocar también en lo que son los artículos, o sea, ya para poder aclarar nuestro tema de investigación, ¿no? Para poder tener una mejor eh, dimensión acerca del tema y focalizarnos bien en las preguntas de investigación y cuáles van a ser nuestras variables. Por eso es que un investigador, cuando se va a poner a investigar, lo primero que tiene que hacer es esto, ¿no? Buscar artículos, buscar tesis, buscar todo material son los que más tienen que saber del tema. Porque no es que el profesor es el que más sabe del tema, es porque ustedes mismos son los que más tienen que saber de ese tema que van a elegir para realizar la tesis. Nosotros lo podemos guiar en cuanto a cuestiones metodológicas, pero en definitiva, quien más tiene que compenetrar en el tema son ustedes. Por eso es importante que cuando elijan un tema de investigación, sea el que más dominan, ¿no? O que tengan más a mano en cuanto a conocimiento, que tengan más a mano en el manejo cotidiano del trabajo, para llevar adelante su investigación. Porque a veces se meten en un tema que no tiene nada que ver con lo que están haciendo ustedes y entonces por ahí entonces les resulta mucho más complicado. El estado del arte que vamos a hacer, bueno, vamos a buscar estos artículos, libros y demás que tengan que ver con nuestro tema de investigación, para ir focalizándose. Acuérdense que el estado del arte es buscar, que es un estudio hermenéutico, que necesita tener un determinado sentido de lo que estamos buscando, ¿no? Primero nos tenemos que ir focalizando a medida que vamos leyendo y toda la información que busquemos tiene que rondar bajo ese sentido. Entonces, el trabajo que les pido en total, entre carátula y bibliografía, no tiene que superar las 10 hojas. ¿eh? Ese es el total que les pido, porque si no ya va a ser demasiado extenso. Tenemos que estar pensando en que lo que tenemos que hacer es parafrasear, ¿no? ¿Qué significa parafrasear? Es, bueno, buscar lo que dijo el autor, pero escribirlo con nuestras propias palabras. Porque si lo pusiéramos tal cual, serían citas directas. Y las citas directas no van en todos los casos, sino que van solamente en aquellos casos en donde si las palabras que dijo el autor las dijera con mis propias palabras, cambiaría el sentido de lo que está diciendo. Entonces, a cada uno de esos artículos, ¿no? Vamos a poner las fuentes, o sea, los autores que corresponden según normas APA. Dentro de lo que es
material de lectura, yo le puse, no sé si lo vieron, el tema de las normas APA, cómo se colocan. O sea, si yo voy a hacer énfasis en el autor, no voy a poner el autor adelante de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, Fernández, J, porque va el apellido, coma la inicial, y entre paréntesis, y el año, y después, en un estudio que hizo tal lado, ¿no? Eso sería una forma de comenzar. O si estoy hablando de un artículo, de una bibliografía o algo de eso, yo puedo hablar de un determinado tema. Por ejemplo, qué sé yo, los cuidados de enfermería son de pacientes diabéticos, son ta, 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 y al final de del párrafo pondría la cita del autor, que sería, ahí sí, el apellido, coma, la inicial, punto, el año, y todo va entre paréntesis. Esa es la forma de citar. Si son citas directas, va a ir siempre entre comillas, porque es lo que dijo el autor tal cual con sus propias palabras, y también el autor puede estar adelante o atrás bajo las mismas condiciones. No se hacen citas al pie de página como se usaba antiguamente, sino que después que escribieron todos los artículos, al final van a poner referencias bibliográficas. En referencias bibliográficas van a colocar la bibliografía que utilizaron. O sea, si es un artículo, si es un libro, bueno, obviamente vamos a poner de vuelta el autor y la cantidad de autores que podrían haber sido, la fecha, bueno, el nombre del libro, la edición, la página, o sea, todo lo que puede llegar a concerner todo lo que sería bibliografía, pero en realidad se llama referencias bibliográficas. O sea, esos son puntos que tenemos que tener en cuenta. Y van a ser un total de 6 artículos. Si bien sí me habían grabado, es cierto que había dicho 4, pero no, tienen que ser 6, porque como lo ampliamos, o sea, no solamente son artículos científicos, sino que también bibliografía, van a estar en eso. Eh, con respecto, ya les digo, con lo que es la carátula, ¿no? Y lo que es las referencias bibliográficas no tienen que llegar a más de 10 hojas. La forma, el formato tiene que ser en formato, o sea, tiene que ser en un documento de Word, la letra tiene que ser Arial número 12. Número 12 porque si bien las computadoras tienden a agrandar, porque tenemos la facilidad, pero lo ideal es que siempre escriban en tamaño 12 porque hace al lector. El interlineado, esto que vemos acá, el interlineado, tiene que ser de 1,5. 1,5. Así nos vamos habituando a la escritura académica. O sea, tiene que tener determinadas características. Interlineado 1,5, si no queda todo muy amontonado. Y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que el texto esté extendido, ¿no? ¿Cómo lo vemos acá? ¿Qué significa extendido? Que nosotros vemos que al final del texto queda todo parejito, ¿no? Y eso lo vamos a lograr, ven acá lo que estoy mostrando, ¿no? ¿Sí? Lo vamos a lograr con esta opción. Ven que acá generalmente aparece texto que empieza fijado para un solo lado, en este caso sería texto extendido, para que en realidad quede lo más prolijo posible. Y también lo que vamos a hacer es colocarle sangría, que en este caso no lo tiene, pero bueno, tendríamos que colocarle una sangría de 2 espacios, 1, 2, 3, 4, 5, bueno, quedó trabado, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O sea que me tiene que quedar así, ¿no? Esa es una de las características que tenemos que tener en cuenta. Pero, a diferencia de lo que son las referencias bibliográficas, las referencias bibliográficas van con sangría francesa, ¿no? Que la sangría francesa es otra forma de sangría. O sea, que la sangría francesa sería algo, a ver, vamos a ver si le puedo poner acá un ejemplo, mientras estoy dando. La sangría francesa sería, a ver si me sale, sería, supongamos que selecciono esto, vamos a buscar acá, opciones,
No, no lo tengo. Bueno, Sangría Francesa es al revés. O sea, el texto empieza, la primera palabra empieza desde el comienzo y la parte de abajo empieza a la mitad de la primera palabra, casi el final de la primera palabra. Eso, si no lo pueden ubicar, búsquenlo en Google o en algún tutorial que les va a decir cómo se hace la sangría. Con el tema del trabajo, tiempo para entregarlo, yo no sé si lo puse, pero la idea era que lo entreguen como máximo el día martes a las 13 horas, o a las 11 horas creo que era, o algo así. No recuerdo bien cómo lo puse, pero no más del mediodía. ¿Por qué? Porque yo recién el martes a la tarde me voy a dedicar a corregir todos los trabajos. Y ahí vamos a ir evaluando. Los trabajos tienen que tener los 6 artículos, mínimamente. No me pueden mandar menos artículos. Van a tener una opción de recuperatorio, seguramente para la semana siguiente, para aquellos que quizás no hayan llegado. Sí o sí, los 6 artículos. Por eso, que ya les dije que pueden ser, por un lado, artículos científicos, bibliografía, acuérdense, monografías, todo lo que lo que les había mostrado, ensayos, tesis, monografía, o sea, todo me va a servir en un principio. Si podemos buscar artículos lo más actualizados posible, mejor, porque eso ya nos van. Acuérdense que si bien tengo acá monografías, tesis, ¿no? Esto se los cuento a nivel, para este trabajo les sirve, pero no les va a servir para las tesis, ¿no? Porque para las tesis ya necesitamos trabajos científicos que nos posicionen mejor en el tema de investigación. Pero acá es como que le damos un campo más amplio para que ustedes puedan entrar a buscar distintos contenidos. Los libros, tienen libros digitales por un lado, y también uno de los lugares en los cuales pueden encontrar este tipo de artículos científicos es en Google Académico. ¿Qué hacen? Colocan Google Académico en el buscador, ¿no? Y ahí en el buscador, cuando buscan Google Académico, después ponen palabras claves, ¿no? O sea, ¿qué significa? Tiene que ser palabras en lo referente a lo que ustedes quieren investigar. Pero siempre pensemos en lo que queremos investigar, ¿no? Que tiene que ser viable, tiene que ser factible. O sea, yo no puedo pensar en cómo van a ser, cómo son los cuidados en un hospital en China. ¿Por qué? Porque no voy a poder viajar allá, no voy a poder realizar los contactos. O sea, siempre pensemos en algo viable. Eh, y porque igualmente pensemos en distintos tipos de población, cuando nosotros vamos a, a investigar algún tema, podríamos estar pensando en, por ejemplo, en cuidados pediátricos, tendríamos que estar pensando en definir determinadas cuestiones, cuidados pediátricos oncológicos, ¿no? Sí tendríamos que estar pensando. Tenemos 3 palabras. Por un lado, cuidados, por otro lado, pediátricos y por otro lado, oncológicos. ¿No? Entonces también, esos son como palabras claves que también nos pueden servir a nosotros para buscar el tema que yo estoy buscando. Por un lado, pediátricos, porque voy a tener que definir esa población de pediatría. Si bien la población de pediatría tiene un determinado criterio, que son los menores hasta los 18 años en algunos lados, otros 16, pero después puede haber varias otras divisiones que podemos hacer de acuerdo a lo que nosotros querramos estudiar. En cuanto a los cuidados oncológicos, podemos buscar, ver qué artículos aparecen, qué puedo encontrar en el libro, hacer resúmenes, pequeños resúmenes de ese tema que quiero buscar. Y por otro lado, como les había dicho, a ver, vamos a volver acá. Mm, 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 a ver, vamos a la última parte, porque yo
acá. Bueno, entonces, vamos a ver. Estas son las reglas del trabajo precisamente. Selecciona un tema que considere relevante para enfermería. Bien, sí, porque vamos a prepararnos para lo que es la tesis, que algunos por ahí ya tengan hasta un tema de investigación, pero si no, hay algunos que no están cursando metodología, y entonces con un tema ya es suficiente. Realizar un estado de arte siguiendo las fases explicativas procedimentales. O sea, lo que vemos, lo que aparece dentro de este artículo escrito acá por los docentes, en realidad fue escrito por Mabel Fortunato, que fue una de las docentes también de taller de tesis, que también la van a ver el año que viene. Y bueno, y elegir por lo mínimo 6 fuentes, o sea, 6 fuentes tienen que ser, pero mínimo 2 tienen que ser de enfermería, o pueden ser todas de enfermería, ¿no? Intente sumar la identificación de algún paradigma de categorización de Kerouac. O sea, ¿se acuerdan que Kerouac había implementado distintos paradigmas, ¿no? Entonces, bueno, es como que podríamos anexar algo de eso si es que sale y a su vez realizar alguna descripción del metaparadigma de enfermería si se ubica en cada uno de ellos. Esto es algo que, bueno, ya es un poquito más difícil lo que salga, no importa, vemos a ver cómo lo podemos hacer. ¿Eh? Bien, ¿alguna pregunta? Hola, profe, sí. ¿Sabe qué le quería decir? Acá dice, el trabajo no debe ser mayor a 10 hojas. Sí. Yo con 4 artículos, porque lo hice con la clase de ustedes de la semana pasada, llevo 9 hojas con la carátula y la bibliografía. 4 artículos y no hice el punto C todavía. Bien, mira, te explico una cosa. Lo que pasa es que tenemos Sí. que tener capacidad de resumir, ¿no? Ajá. Los conceptos principales. ¿Por qué? Porque por un lado se hace muy largo para ustedes, y o sea, eso que vos hiciste, ¿no? Sí, Guárdalo, porque sí, sí. te va a servir, ¿no? Pero ahora para presentarlo, empezá a recortar. Perfecto. Empecé a recortar. Guardalo en tu escritorio, tu computadora y demás, porque al momento de explayarse más en una tesis, y bueno, quizás es mejor un poco más. Pero bueno, tenemos que recortar. Y cuando vamos a los artículos científicos, acuérdense, lo más importante, ¿no? O sea, ¿quién fue el autor? ¿En qué año fue realizado? ¿Qué tipo de estudio? O sea, ¿cómo se llamó el estudio? Bueno, quería investigar las características, o sea, el estudio estaba basado en indagar cuáles eran las características de los adultos mayores que concurrían al centro de jubilado tal, por ejemplo. Yo tengo el título, bien. ¿En dónde fue realizado? En la provincia de Buenos Aires. ¿En qué parte? En Lanús. ¿Qué año? En 2016. Bien, ya tengo un montón de datos y ya resumí un montón. Ahora, ¿cuál era el objetivo principal? Y prácticamente es el mismo que el título. Entonces ahí voy a tener, bueno, ahí era indagar las características de la población de Navarra. Bien. ¿Cuál era la metodología? La metodología, bueno, fue un estudio descriptivo, cualitativo, transversal o cuantitativo, cuantitativo, donde se realizó entrevistas de un cuestionario cerrado, donde se manejaron tal y tal variables, y qué sé yo, ta, ta, ta. Los resultados que arrojó el estudio fueron ta, 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 ta. Pero lo más sintético posible. O sea, si bien yo les dije que tenían que leer todo el artículo, pero, o sea, los antecedentes de esa investigación mucho no me sirven. Me interesa más eso que hizo esta persona. Después, me sirven como para saberlo, pero no para ahora este trabajo, para rellenarlo, porque si no va a ser mucho, mucho, mucho. Sí, también a ustedes tienen que tener en cuenta que a veces se meten con un tema de investigación y dicen, ¿y de dónde saco? ¿Cómo sé yo acerca de esto? Entonces encuentro un artículo donde justamente leyendo esto, las características de la población de adulto mayor de la provincia de Buenos Aires en 2016, y aparece ese trabajo, ¿no? Y en ese trabajo me encuentro con que al final también aparecen referencias bibliográficas como lo hacemos nosotros. En esas referencias bibliográficas van a aparecer distintos libros de donde esa persona
realizó, estudió, estudió el estado, hizo también un estado del arte para saber en qué situación estaba el conocimiento para llegar a esa conclusión. Entonces, esa bibliografía que aparece ahí abajo, a mí también me va a servir, porque si yo quiero saber más material, no voy a ir a lo que dijo ella, sino que voy a ir a esa bibliografía para ver qué hicieron otros autores. Eso también les sirve a ustedes para poder incorporar para cuando hagan su trabajo de investigación. ¿Se entiende? Sí, eso lo estuve mirando, la bibliografía donde saqué la información, estuve mirando. Entonces ponemos muy conciso, digamos, no es que va a ser pobre el trabajo si lo resumimos. No, ustedes calculen que cada Perfecto. artículo científico le tiene que entrar en una hoja, más o menos, ¿no? Entre la introducción, el contenido, la metodología y los resultados, y no más de una hoja. Por eso tenemos que estar afilándonos ahora. Si lo hicieron más largo, no importa. O sea, si lo hice de más, no lo hicieron de más, porque cuando vayamos, después y lo guardan, porque cuando hagamos realmente trabajo de investigación, ahí ya vamos a tener bastante material para ampliar si es necesario. Eso sí, lo tienen que hacer va a quedar como un fichaje esto, ¿no? Porque esto después les va a servir para después ir a estos contenidos que los van a ayudar, por un lado, a planteamiento del problema, ¿no? O sea, sería con toda la información que tienen, hace una introducción, cómo llegaron ustedes a esa pregunta de investigación, porque en definitiva va a ser eso, va a ser cómo ayudarnos a lograr ese planteamiento del problema. Profe, entonces en este caso no va a ser necesario tanto un marco teórico o un marco normativo como sí quizás en la tesis nos va a requerir, sino el análisis de los artículos que elegimos sobre el tema. Claro, o bibliografía. Por ejemplo, si vos me vas a hablar de, qué sé yo, autoconcepto. Bueno, definir, ¿qué es autoconcepto? Bueno, autoconcepto tiene que ver con la valoración de uno mismo, que lo dice fulanito. Pero también Menganito habla de que el autoconcepto es esto, esto. O sea, es como que me va, o sea, al tener dos autores que me hablan de eso, ¿no? Me va ayudando a mí a ampliar y a tener conocimiento del tema, porque para uno puede ser una cosa o para otro puede ser otra. Entonces, por ejemplo, o sea, uno puede incluir de forma muy concisa la parte normativa, decir que tal ley habla sobre esto y que tal declaración dice esto y punto, para no explayarnos tanto. Claro, y calculen más o menos, por eso yo le calculaba más o menos una hoja por cada artículo, no más de eso, ¿no? O sea, artículo o bibliografía, ¿no? De lo que ustedes presenten. Entonces calculamos uno por cada uno, son seis hojas, más la carátula 7, más el índice 8, más la bibliografía 9, que puede ser la bibliografía, ponele 2 hojas, como mucho en realidad te está sobrando una hoja. Promedio es eso. Porque si no nos extendemos demasiado, esto no es una tesis, ¿no? Sino que le damos cierta formalidad, ¿no? Para el trabajo. Acuérdense que si tenemos los 6 artículos bajo o sea, la presentación es muy importante también, ¿no? Aparte del contenido, que todo se relacione. Nosotros tenemos que hacer un estudio hermenéutico, o sea, buscarle sentido a lo que estábamos escribiendo, o sea, buscarle una orientación, todo. Entonces vamos a tratar de orientarlo hacia nuestro tema de investigación, porque vamos a encontrar cosas de otras, no solamente de nuestra disciplina, sino de otra disciplina que también puede aportar a nuestro tema de investigación. Entonces le vamos a dar sentido, sí le vamos a dar la formalidad en cuanto a la escritura, en cuanto a la forma de redacción, tratemos de, y otra de las cosas, ser lo más prolijo posible, ¿no? O sea, evitar todo lo que son faltas de ortografía, colocar las cosas con mayúsculas, o sea, las palabras que van con mayúsculas, las sangrías, o sea, tratar de darle toda la formalidad, como un ejercicio previo a lo que sería nuestro trabajo de investigación. ¿Se comprende? Sí, profesor. Evelyn, ¿algo para aportar? Entonces, a mí... No, que aprovechen y ahora se saquen todas las dudas que tengan. El marco teórico quería aclarar que es otra cosa, esto es el estado del arte.
y creo que estaban ya planteando los problemas. Capaz eso quedó... Ah, claro, en plantear el realidad, problema o poner solamente el tema. sí, en realidad yo pensaba que mejor sería el tema, más que el problema, porque el problema es más complejo, ¿no? Ya tenemos que poner variables, tenemos que poner cuestiones, o sea, pueden tener ustedes el problema armado, lo tienen mejor, ¿no? O sea, pueden poner el tema y el problema. Pero claro, el problema ya tiene otras características, porque cómo funciona esto de la tesis, ¿no? El trabajo científico. El trabajo científico tiene esta particularidad. Primero lo que vamos a hacer es un estado del arte, o sea, saber qué conocimiento hay del tema, y por otro lado me van a orientar a mí a ver cómo puedo abordar ese objeto de estudio, ¿no? O sea, cómo lo voy a recortar, cómo lo voy a abordar, y qué recortes voy a hacer tanto en la población como en el objeto. Una vez que yo lo tengo definido, yo voy a armar propiamente la pregunta de investigación, donde va a tener que tener las variables, la población de un estudio, el lugar que se va a hacer y la fecha, que puede ser un estudio prospectivo, hacia para adelante, un estudio retrospectivo, para atrás, o puede ser un estudio transversal, que significaría un corte en el tiempo. ¿Por qué es esto? Vamos a ver que en los trabajos de investigación tenemos pregunta principal y pregunta secundaria, ¿no? Las preguntas secundarias se desglosan de la pregunta principal. O sea que nosotros vamos a ver que hay una determinada problemática y la voy a ir desglosando paulatinamente, que serían como los subtítulos de esa pregunta principal. Por eso, y esos subtítulos, o sea, esas preguntas secundarias, van a ser muy importantes, porque en realidad mi marco teórico se tienen que basar justamente en esa pregunta principal, en los contenidos de la pregunta principal y en los contenidos de las preguntas secundarias. ¿Por qué? Porque a partir de ahí me van a salir los indicadores, ¿no? Los indicadores con los cuales voy a ir a evaluar esa problemática en la población. O sea, esos indicadores me van a dar las pautas en las cuales yo tengo que formular mi pregunta de investigación. Y entonces, a partir de ahí, yo una vez que tengo, suponete que dice, bueno, los cuidados en el paciente, los cuidados más importantes en el paciente cardiológico son los controles de los signos vitales, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y demás. Estoy diciendo algo como para rellenar, ¿no? Entonces, cuando yo voy a hacer mi pregunta de investigación, o sea, para medir, el indicador va a ser eso, entonces para medir diría, ¿usted se controla frecuentemente la frecuencia cardíaca y la tensión arterial? O sea, esa sería mi pregunta para medir ese indicador, que sería los cuidados, o sea, el control de signos vitales. Esto estamos muy adelantados, o sea, en realidad yo lo que estoy contando es algo que viene mucho más adelante, pero sí es como para que ustedes vayan teniendo en cuenta para cuando hagan su trabajo de investigación, ¿no? Esto es algo que ya después lo van a tener en cuenta y lo tienen que ir pensando para cuando ya tengan las cosas más elaboradas. Pero en un principio vamos a empezar por esto, ¿no? Por lo que es el tema de investigación. Aquel que tenga el problema puede poner el problema. Teniendo los 6 artículos, teniendo todo normatizado y con un sentido que se relacione justamente con nuestro tema de investigación, podríamos llegar a sacar, estaría aprobado. Lo posible trataremos de que lleguen al 7, si llegan al 7, promocionen la materia. Y ahí cerraría. Que les tengo fe, así que... vamos. Profe, Sí. yo el tema que elegí yo es repercusión del estilo de vida de la población argentina adulta con diabetes tipo 2, ¿no? Y bueno, y yo en el artículo, o sea, lo que estoy haciendo yo puse, por ejemplo, ¿no? 1. López Ana Cristina y Aguirre Ana Noemí, año 2015. Menciona las características de una población de personas con diabetes mellitus en un programa de enfermedades crónicas.
Por lo tanto, el presente artículo es importante para la investigación, ya que explica el desarrollo de la patología y sus complicaciones. El método utilizado fue el estudio observacional, transversal y descripto de pacientes con DM que acudieron al Centro Ambulatorio de Córdoba en el 2010. Eso es el artículo que yo encontré, no sé si está bien redactado así o de otra forma. Sí, 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 lo importante es que el sentido, ¿no? O sea, yo me refiero a esto, a que se mantenga el sentido de lo que uno está diciendo, y no irte por las ramas, porque a veces Claro, porque no pasa, es tampoco tan largo, claro, no es tan largo y está y el artículo, está donde se hizo, está bien. ¿Y tu tema de cuál es el investigación problema. cuál es? La diabetes, la repercusión del estilo de vida de la población argentina adulta con diabetes tipo 2. La repercusión Del estilo de vida de del la estilo población de vida. argentina adulta con diabetes tipo 2. Ajá, lo que pasa es que medir repercusión es medio complejo, igualmente como a medida que van apareciendo los temas O desarrollo también puede ser. Y la población desarrollo, argentina, toda la población argentina va a ser. Y no sé, claro. por eso lo estoy planteando, para que me digan si está bien o no. Puede ser No, una no, aprobación. pero acá estamos aprendiendo, ¿no? Si está Por bueno. eso, Estás sí, planteando, sí, sí. Lo que pasa es que, como yo les digo, ¿no? O sea, la población argentina, por un lado, como dice Evelyn, es muchísima. Tenemos 44 millones. Imagínate hacer una encuesta a 44 millones. No terminaríamos más. Entonces tenemos que estar recortando, ¿no? claro, Entonces porque podríamos, puede ser entonces en una comunidad, la exactamente, comunidad de mi barrio, ponele, ¿no? ponele, pero que por ahí tenés 100.000 habitantes, entonces ya también tenés mucho, ¿no? Entonces vos le vas a decir, bueno, está bien, dentro de la comunidad tendría que agarrar un grupo etario de personas. Bueno, ¿qué? Claro, Adultos, menores, si agarramos adultos entre qué franjas, ¿no? Adultos, pero aparte pensemos otra cosa, también claro, pero tengo, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la diabetes tipo 2 se produce mayormente a partir de los 40 años en claro, sí, sí, adelante, bueno, ¿no? sí, 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 sí. Poner a Bueno, partir de entonces por eso 40, ya ahí la edad sería de 40 en adelante. sí, Y el barrio igualmente. podría ser, no sé, mi barrio donde yo vivo, el barrio de Norione, como quien Claro, dice. igualmente el barrio es mucho. Yo me recortaría a un determinado centro. O sea, porque no estamos haciendo un estudio tan grande donde Claro, ustedes tienen que, o sea, ponele un centro de salud, o qué sé yo, un centro de jubilados. Ahí podría ser un poquito mejor. claro. Entonces ya tengo las personas con una determinada característica. Y mira cómo recortamos de la República Argentina a un centro de Claro, jubilados, en un determinado lugar. claro. O sea, y tenemos que O puede pensar que ser un taller, profe. puede ser, sí, 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 o sea, eso sí, calculemos igualmente que para este trabajo de investigación ustedes necesitan tener, qué sé yo, 30 encuestas, 60 encuestas, o mucho, pero no más de eso. Igualmente, siempre la muestra, o sea, nosotros vamos a tomar una muestra, en lo posible tiene que ser representativa del total. Y esa muestra representativa tiene que rondar alrededor del 30% de la cantidad total que vamos a encuestar. Y por eso busquemos poblaciones chicas, o sea, no estamos haciendo grandes investigaciones, por eso es como que uno va a ir más paulatinamente. ¿Mm? Y también podríamos Claro, pensar, qué sé yo, ponele también cómo eh, cambios de hábitos de esas personas, ¿no? Porque a partir de ahí, de que se detecta, también podría haber unos cambios de hábito en que en lo nutricional, en cuanto a los cuidados biológicos, en cuanto a o sea, va a tener que hacer controles, demás, en cuanto a los cuidados físicos, va a tener que dañarse los miembros inferiores, porque obviamente la vascularización puede afectar, o sea, esas se podrían llegar a hacer como preguntas secundarias de tu tema.
Por ejemplo, ¿no? Igualmente todo está para verse y todo para más adelante. Profe, se va a cortar, nos volvemos a conectar. Si quieren nos conectamos de vuelta, no hay problema. ¿Cuánto queda? 1 minuto 46. Sí, bueno, veamos, ¿alguna pregunta más? ¿Algo que quieran preguntar? Sí, yo, profe, quiero hacer una pregunta. Sí, Erika. Disculpe. Le quería preguntar sobre el tema 3, la pregunta 3, sobre relacionarlo con las teorías. Sí. Mi tema es la lactancia materna. Lo que no me queda claro es con qué teoría lo puedo relacionar. En realidad, más que con teoría, ahí dice paradigmas. Paradigma, sí. Paradigmas. Acordate que Kerouac habla de tres paradigmas, ¿no? Y habla de escuelas también. O sea, fíjate en base a eso, o sea, qué hablaría cada escuela y qué hablaría cada paradigma para poder relacionar. O sea, no entramos en las teóricas, en realidad sí es mucho más compleja, pero sino con paradigmas. Y sí tratar de identificar el metaparadigma, que eran los 4 conceptos, persona, ambiente y enfermería, si es que se pueden identificar dentro de ese artículo científico de enfermería que puede ser que sí, puede ser que cueste, no voy a exigir demasiado en eso. O sea, ponele que tendría que englobar todos los artículos que hablan del mismo tema y relacionarlos con los 4 metaparadigmas. O Sí, con alguno. claro, o puede ser que cada uno tenga su metaparadigma definido. O sea, vos lees un artículo, ¿no?